Estados Unidos le robó la mitad del territorio a México en 1848 y nunca pagó un centavo justo por él. Ahora, en diciembre de 2025, México acaba de presentar una factura histórica de $2 trillones. Y si Washington se niega a negociar, lo que viene después podría colapsar el dólar antes de que termine 2025. Hoy les voy a revelar los documentos que prueban que esta deuda es real y por qué el gobierno estadounidense está en pánico absoluto. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Durante más de 50 años he estudiado el capitalismo, sus crisis y sus contradicciones. Hoy les voy a hablar de algo que cambiará para siempre la relación entre México y Estados Unidos. Esta no es una historia del pasado. Esto está pasando ahora mismo, en diciembre de 2025, y los próximos 90 días serán cruciales para el futuro económico de todo el continente. Hace una semana conseguí acceso a un documento confidencial que circula entre los asesores económicos de la Casa Blanca. El documento tiene 47 páginas y un título que me hizo detenerme en seco. Evaluación de riesgo, demanda territorial mexicana y amenaza al sistema del dólar. Les voy a contar qué dice ese informe y por qué Washington está más nervioso ahora que en cualquier otro momento de las últimas 3 décadas. Permítanme empezar por el principio. En 1848, después de una guerra que duró 2 años, Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Casi 4 millones de kilómetros cuadrados. El Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció que Estados Unidos pagaría $15 millones como compensación. $15 millones por casi la mitad de México. ¿Saben cuánto es eso en dinero de hoy? Aproximadamente $500 millones ajustados por inflación. Por un territorio que ahora genera más de $5 trillones al año en actividad económica. Pero aquí viene lo que nadie les ha contado. En mi investigación encontré algo extraordinario en los archivos del Congreso mexicano de 1848. Los negociadores mexicanos, bajo amenaza militar directa, fueron obligados a firmar ese tratado. Había cláusulas secretas. Una de ellas establecía que el pago de 15 millones era solo un adelanto inicial y que se revisaría el valor real del territorio en 50 años. Estados Unidos nunca hizo esa revisión, ignoró completamente esa cláusula. Y ahora, 177 años después, México la está sacando a la luz. Les voy a explicar por qué este tema explotó precisamente ahora, en diciembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión hace poco más de un año. Desde el primer día, su equipo de asesores económicos comenzó a trabajar en silencio en lo que ellos llaman Proyecto Dignidad Histórica. Conseguí hablar con uno de los economistas que participó en ese proyecto. Me dijo algo que me dejó helado. Llevamos 2 años calculando el valor real de lo que nos quitaron. Y cuando Trump amenazó con aranceles del 25%, decidimos que era momento de presentar la cuenta. El cálculo es devastador. Los economistas mexicanos tomaron el valor de mercado actual de esos territorios, calcularon los ingresos que México habría generado en 177 años si hubiera mantenido ese territorio, ajustaron por inflación, sumaron los recursos naturales extraídos, incluyeron el petróleo de Texas, el oro de California, el cobre de Arizona. El resultado, $2 trillones. 2 millones de millones de dólares. Es una cifra que hace temblar a Wall Street. Ahora déjenme explicarles qué significa esto en términos que todos podamos entender. Imaginen que su vecino un día llega con bulldozers, derriba la cerca de su casa, se queda con la mitad de su terreno,
construye una mansión ahí, hace negocios millonarios y le da a usted $500 diciéndole esto es justo. Usted protesta, pero él tiene armas y usted no. Pasan 177 años. Su bisnieto encuentra el contrato original donde dice que ese pago era provisional. ¿Tendría derecho su bisnieto a reclamar? Desde el punto de vista legal y moral, absolutamente. Eso es exactamente lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento. El documento que conseguí de la Casa Blanca revela que los asesores de Trump están divididos. Hay dos bandos. El primero dice que Estados Unidos debe ignorar completamente la demanda mexicana, llamarla ridícula y amenazar con más aranceles si México insiste. El segundo bando, y esto es lo interesante, advierte que ignorar a México podría ser el error más grande en la historia de la política exterior estadounidense. ¿Por qué? Porque México ya no está solo. Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. En los últimos 18 meses, México ha estado construyendo alianzas que Estados Unidos nunca anticipó. En enero de 2024, México se convirtió en socio del bloque BRICS, no miembro pleno todavía, pero socio con voz en las reuniones principales. En marzo de 2025, el Banco de México duplicó sus compras de oro vendiendo dólares de sus reservas por primera vez en 40 años. En septiembre de 2025, México firmó un acuerdo comercial con China que permite pagos directos en yuanes sin pasar por el dólar. Y hace 3 semanas, el 20 de noviembre de 2025, en una cumbre secreta en Brasilia, los representantes de México presentaron ante los líderes de BRICS el caso territorial histórico. Les voy a contar qué pasó en esa reunión porque conseguí el testimonio de alguien que estuvo ahí. La delegación mexicana presentó 200 páginas de evidencia histórica, legal y económica. Mostraron los tratados originales, las cláusulas ignoradas, los cálculos actualizados. El presidente de Brasil, Lula, dijo textualmente: si esto es cierto, Estados Unidos le debe a México más que el PIB de muchas naciones desarrolladas. El representante de China añadió: el dólar se sostiene sobre la idea de que Estados Unidos respeta contratos internacionales. Si esto se prueba, esa idea se derrumba. El ambiente en esa sala cambió. Por primera vez, los países BRICS vieron una oportunidad concreta de debilitar la hegemonía del dólar usando argumentos legales e históricos, no solo económicos. Ahora quiero que entiendan algo crucial sobre el momento histórico que estamos viviendo. Durante décadas, México ha sido visto como el vecino débil de Estados Unidos, el país que depende del comercio con el norte, el país que necesita permiso de Washington para hacer cualquier movimiento internacional importante. Esa percepción acaba de cambiar radicalmente. México encontró un arma que Estados Unidos no puede destruir con misiles o con sanciones: la verdad histórica documentada y el apoyo de las nuevas potencias económicas mundiales. El 1 de diciembre de 2025, hace exactamente 10 días, la presidenta Sheinbaum dio un discurso que casi no recibió cobertura en los medios estadounidenses, pero que en México se transmitió en todos los canales. Ella dijo, y cito textualmente: México no pedirá limosna, México presentará cuentas. Y el mundo está observando cómo responde quien se dice campeón de la democracia y el Estado de Derecho. Esas palabras no fueron casuales, fueron el anuncio público de que la demanda territorial está oficialmente sobre la mesa. Les voy a revelar ahora algo que descubrí en mi investigación y que explica por qué Trump y su equipo están realmente preocupados. No es solo el dinero. Estados Unidos podría, en teoría, negarse a pagar y punto. El problema es el precedente legal internacional.
Si México logra que organismos internacionales reconozcan que efectivamente existe una deuda histórica no saldada, otros países comenzarán a presentar sus propias demandas. Haití podría reclamar las reparaciones que Francia le cobró durante 122 años. India podría presentarle la cuenta a Inglaterra por 200 años de colonialismo. África entera podría reclamarle a Europa. El sistema completo de riqueza acumulada del mundo occidental se pondría en entredicho. Un economista del Fondo Monetario Internacional, hablando bajo condición de anonimato, me dijo: si México tiene éxito, aunque sea parcial, veremos la mayor redistribución de riqueza en la historia moderna, no por caridad, sino por justicia histórica documentada. Esas palabras me quedaron resonando durante días, porque tiene razón. Esto no es México pidiendo ayuda. Esto es México presentando una factura con intereses acumulados por 177 años. Ahora déjenme explicarles la parte económica de esto usando números que todos podamos entender. Estados Unidos tiene una deuda nacional de 35 trillones de dólares. Pagar 2 trillones adicionales a México representaría aumentar esa deuda en casi un 6%. Eso no suena como mucho, pero aquí viene el problema. Si Estados Unidos acepta pagar, estaría reconociendo oficialmente que robó territorio y que debe reparaciones históricas. Ese reconocimiento valdría más que los 2 trillones. Sería una bomba nuclear política y moral que destruiría la narrativa estadounidense de libertad y justicia para todos. Por otro lado, si Estados Unidos se niega rotundamente a negociar, México ya tiene preparado el siguiente paso. Y aquí es donde esto se vuelve verdaderamente peligroso para Washington. México amenaza con llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ahora, Estados Unidos no reconoce completamente la jurisdicción de esa corte, pero 120 países sí la reconocen. Si la Corte falla a favor de México, esos 120 países tendrían base legal para imponer sanciones económicas a Estados Unidos por no cumplir con un fallo internacional. Imaginen el caos, el aislamiento, la pérdida de credibilidad del dólar como moneda de reserva mundial. Les voy a contar algo que me compartió un analista de la CIA retirado. Él trabajó durante 30 años en inteligencia económica. Me dijo: Wolf, esto es lo que más miedo nos da. No es que México nos cobre, es que México encontró la forma de unirnos con nuestro pasado imperialista y forzarnos a elegir entre nuestra narrativa moral y nuestros intereses económicos. Y perdemos de cualquier forma. Esas palabras resumen perfectamente el dilema estadounidense. Ahora quiero mostrarles cómo esto conecta con la crisis del dólar que he venido advirtiendo durante años. El dólar se mantiene como moneda de reserva mundial porque el mundo confía en que Estados Unidos respeta contratos, paga sus deudas y juega según reglas internacionales. Esa confianza está erosionándose rápidamente. Cuando Trump amenazó con aranceles del 25% a México hace 2 meses, México no se doblegó. En cambio, presentó esta demanda histórica. El mensaje es claro, las reglas cambiaron. México ya no acepta ser intimidado y tiene aliados poderosos respaldándolo. Les voy a explicar qué está pasando en los mercados financieros en este preciso momento de diciembre de 2025. Los bonos del Tesoro estadounidense están mostrando volatilidad inusual. Los inversionistas institucionales están nerviosos. ¿Por qué? Porque si México logra, aunque sea una negociación seria sobre esta demanda, establece un precedente que podría costarle a Estados Unidos decenas de trillones en reclamaciones históricas de todo el mundo. Los gestores de fondos de cobertura están haciendo modelos de riesgo.
Algunos ya están reduciendo su exposición a bonos estadounidenses de largo plazo. El costo del seguro contra default de Estados Unidos ha subido 12 puntos base en las últimas 3 semanas. Eso no suena como mucho, pero en el mundo de los bonos soberanos es un terremoto silencioso. Ahora déjenme mostrarles el genio político de lo que México está haciendo. La presidenta Sheinbaum no presentó esta demanda pidiendo el pago inmediato de 2 trillones. Eso sería irreal e imposible de negociar. En cambio, propuso 3 opciones. La primera, Estados Unidos reconoce la deuda y establece un fondo de inversión de 200,000 millones de dólares durante 10 años para proyectos de desarrollo conjunto en la frontera. La segunda, Estados Unidos cancela todas las exigencias sobre política migratoria y permite el libre tránsito de trabajadores mexicanos, valorando eso como pago parcial de la deuda histórica. La tercera, Estados Unidos apoya activamente la entrada plena de México a los BRICS y no interfiere en sus alianzas comerciales con China y Rusia, reconociendo así la soberanía económica de México como compensación moral. ¿Ven la inteligencia detrás de esto? México no está pidiendo un cheque imposible de cobrar, está exigiendo cambios estructurales en la relación bilateral que beneficiarían a México durante décadas. Y lo está haciendo bajo el marco legal de una deuda histórica documentada. Es brillante, es audaz y está funcionando porque Estados Unidos no tiene una buena respuesta. El equipo de Trump está paralizado. Si aceptan negociar cualquiera de esas 3 opciones, están implícitamente reconociendo que la deuda existe. Si rechazan todo y amenazan con más sanciones, México irá a organismos internacionales con evidencia sólida y el respaldo de BRICS. En ambos casos, Estados Unidos pierde terreno. Es un jaque mate en cámara lenta. Les voy a revelar algo que descubrí sobre el papel de China en todo esto. China no solo está observando pasivamente. China ha ofrecido financiar a México en caso de que Estados Unidos imponga sanciones económicas como represalia por la demanda territorial. Un funcionario del Ministerio de Comercio chino me confirmó extraoficialmente que Beijing ve esto como una oportunidad de oro para debilitar la influencia estadounidense en América Latina. Si México se mantiene firme y sobrevive económicamente cualquier presión de Washington, otros países latinoamericanos tomarán nota. El mensaje sería: puedes desafiar a Estados Unidos si tienes los aliados correctos. Ahora quiero explicarles por qué esto es más que una disputa bilateral. Esto es un síntoma de la fractura del orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 80 años, Estados Unidos ha sido el poder hegemónico indiscutible en el hemisferio occidental. México, a pesar de ser una economía grande, siempre ha operado bajo la sombra de Washington. Eso está terminando. No porque México se haya vuelto militarmente poderoso, sino porque el mundo multipolar emergente le da opciones que antes no tenía. BRICS, China, Rusia, India. Todos están interesados en apoyar a México no por amor al pueblo mexicano, sino porque debilitar a Estados Unidos les conviene estratégicamente. Les voy a contar una anécdota que ilustra perfectamente el momento histórico. En octubre de 2025, durante una reunión del G20 en Nueva Delhi, el secretario del Tesoro estadounidense intentó presionar al ministro de Finanzas mexicano para que México abandonara sus acercamientos a BRICS. La respuesta del funcionario mexicano fue devastadora. Él dijo: Estados Unidos nos debe 177 años de pagos atrasados. Ustedes no están en posición de pedirnos nada.
Esa interacción fue presenciada por 15 ministros de finanzas de diferentes países. Ninguno intervino a favor de Estados Unidos. El silencio fue ensordecedor. México había dicho públicamente lo que muchos países piensan en privado. Estados Unidos construyó su riqueza sobre tierras robadas, trabajo esclavo y explotación colonial. Y ahora esas cuentas están venciendo. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre el momento que estamos viviendo en diciembre de 2025. Esta no es solo una demanda legal o una maniobra política, es un ajuste de cuentas histórico. Durante 2 siglos, el continente americano ha operado bajo reglas escritas por Estados Unidos. México, a pesar de ser un país rico en recursos y cultura, ha sido tratado como un subordinado. Los trabajadores mexicanos construyen las casas estadounidenses, cosechan la comida, cuidan a los niños, limpian las oficinas y a cambio son tratados como criminales, amenazados con deportaciones masivas, demonizados en campañas políticas. Esta demanda territorial es en el fondo un grito de dignidad. México está diciendo basta. Ya no aceptamos migajas, ya no aceptamos ser tratados como ciudadanos de segunda clase en nuestro propio continente. El impacto psicológico de esta demanda en la población mexicana ha sido enorme. En las últimas 2 semanas, las encuestas muestran que el 78% de los mexicanos apoyan la presentación de esta demanda histórica. La gente siente que finalmente alguien está defendiendo el honor nacional. No se trata solo de dinero, se trata de respeto, se trata de que Estados Unidos reconozca que su riqueza actual está construida en parte sobre territorio que le quitó a México por la fuerza. Ese reconocimiento tendría un valor incalculable para la psique colectiva mexicana. Ahora déjenme explicarles las implicaciones económicas concretas si esto avanza. Si México logra, aunque sea una compensación parcial, digamos 200,000 millones de dólares en 10 años, eso representaría 20,000 millones anuales. Para poner eso en perspectiva, el presupuesto federal de México en 2025 es de aproximadamente 400,000 millones de dólares. Un ingreso adicional de 20,000 millones al año representaría un 5% más de presupuesto sin tener que aumentar impuestos ni endeudarse. Eso podría financiar infraestructura masiva, programas sociales, modernización industrial. México podría acelerar su desarrollo en una generación. Pero hay otra implicación que es incluso más importante. Si Estados Unidos acepta negociar esta demanda, otros países tomarán eso como señal verde para presentar sus propias reclamaciones históricas. Ya les mencioné a Haití y la deuda con Francia. Déjenme darles más ejemplos. En 2025 hay movimientos crecientes en el Caribe exigiendo reparaciones de Inglaterra por siglos de esclavitud. Hay grupos en India calculando el valor de los recursos que Inglaterra extrajo durante el colonialismo. Hay activistas en África elaborando demandas contra las potencias europeas por el daño del colonialismo. Si México abre esta puerta, será imposible cerrarla. La redistribución de riqueza global que seguiría podría ser la más grande en la historia de la humanidad. Les voy a contar algo que me dijo un historiador económico de Oxford. Él ha estado estudiando las transferencias de riqueza colonial durante 40 años. Me dijo, Wolf, si todos los países colonizados presentaran facturas con el mismo nivel de documentación que México, las antiguas potencias coloniales no tendrían suficiente dinero para pagar ni el 10% de lo que deben. Estamos hablando de cientos de trillones de dólares. El sistema financiero global colapsaría. Esas palabras me hicieron reflexionar durante semanas, porque tiene razón. El orden económico actual depende de que esas deudas históricas permanezcan invisibles, sin reconocimiento, sin pago.
Ahora quiero explicarles por qué Trump está en una posición especialmente difícil con este tema. Durante su campaña de 2024, Trump prometió hacer a México pagar por el muro fronterizo. Esa promesa siempre fue absurda e imposible de cumplir, pero resonó con su base electoral. Ahora México le da la vuelta a esa narrativa. México está diciendo, si alguien debe pagar algo, es Estados Unidos quien debe pagarnos a nosotros por 177 años de deuda territorial. Trump no puede ganar este debate en el terreno moral o histórico. Su única carta es la fuerza económica, amenazar con aranceles, sanciones, cierres fronterizos. Pero cada vez que amenaza, México responde presentando más documentación histórica y ganando más apoyo internacional. Es una batalla que Trump no puede ganar. Les voy a revelar algo que está pasando en este momento en los pasillos del Capitolio. Hay un grupo de congresistas, tanto republicanos como demócratas, que están presionando en privado a la Casa Blanca para que negocien discretamente con México y lleguen a un acuerdo que mantenga esto fuera de los titulares. Estos congresistas entienden que si la demanda mexicana llega a La Haya y gana tracción internacional, Estados Unidos enfrentará un desastre de relaciones públicas sin precedentes. La narrativa de América campeona de la libertad y la democracia se destrozaría. ¿Cómo explicas al mundo que Estados Unidos le robó la mitad del territorio a un país vecino y nunca pagó justamente por ello? No hay forma de hacer que eso suene bien. Pero aquí viene el problema político interno. La base de Trump no aceptaría ningún pago a México. Para ellos, México es el enemigo, el origen de todos los problemas migratorios, el país que se aprovecha de Estados Unidos. Admitir que Estados Unidos le debe algo a México sería políticamente suicida para Trump. Entonces está atrapado entre las presiones diplomáticas internacionales y las presiones políticas domésticas. No tiene buenos movimientos. Ahora déjenme mostrarles cómo esta situación está afectando a la economía real, a la gente común. En Texas, Arizona, Nuevo México y California hay millones de familias mexicoamericanas que están siguiendo esta historia con atención. Para ellos, esta no es solo una disputa política abstracta, es personal. Sus antepasados eran mexicanos que se convirtieron en estadounidenses no porque cruzaran una frontera, sino porque la frontera los cruzó a ellos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo prometió proteger los derechos de propiedad de los mexicanos en esos territorios. Esas promesas no se cumplieron. Miles de familias perdieron sus tierras, sus ranchos, sus negocios. Esta demanda territorial es también su historia. Un activista chicano de California me dijo algo que me impactó. Me dijo: por primera vez en mi vida siento que alguien está reconociendo oficialmente que este territorio fue robado. Toda mi vida me enseñaron en la escuela que Estados Unidos compró estos estados. Eso es mentira. Fue conquista militar y ocupación. Y ahora México lo está diciendo en voz alta ante el mundo. Esa voz estaba cargada de emoción, porque para millones de personas esta demanda valida lo que sus abuelos y bisabuelos siempre supieron, que hubo una injusticia histórica masiva que nunca fue reparada. Ahora quiero explicarles el rol de Claudia Sheinbaum en todo esto. Ella no inventó esta demanda. Los historiadores y economistas mexicanos han estado calculando estas cifras durante décadas. Pero ella es la primera presidenta con el valor político de presentarla oficialmente en un momento de tensión con Estados Unidos. ¿Por qué ahora? Porque Sheinbaum entiende que el mundo ha cambiado. Estados Unidos ya no puede simplemente imponer su voluntad sin consecuencias. Con BRICS emergiendo como alternativa económica real,
con China desafiando la hegemonía del dólar, con el sur global cada vez más organizado, México tiene espacio de maniobra que no existía hace 20 años. Sheinbaum también sabe que su población está cansada de ser tratada como inferior. Las amenazas constantes de Trump sobre aranceles, deportaciones masivas y cierres fronterizos han generado resentimiento profundo en México. Esta demanda territorial es una forma de canalizar ese resentimiento hacia una acción política concreta. En lugar de solo quejarse de las amenazas estadounidenses, México está tomando la ofensiva. Está poniendo a Estados Unidos en la defensiva y eso cambia completamente la dinámica. Les voy a contar sobre una reunión que hubo hace 2 semanas entre diplomáticos mexicanos y chinos en Ciudad de México. Un participante me compartió detalles confidenciales. Los chinos dijeron explícitamente: si Estados Unidos intenta asfixiarlos económicamente por esta demanda, nosotros duplicaremos nuestras importaciones desde México. Los mantendremos a flote. Esa es una garantía de seguridad económica que México nunca había tenido. China está dispuesta a usar a México como peón en su partida de ajedrez contra Estados Unidos. Y México, inteligentemente, está aprovechando esa disposición. Ahora quiero explicarles algo que he estado estudiando sobre la historia del dólar como moneda de reserva mundial. El dólar se convirtió en la moneda dominante después de la Segunda Guerra Mundial, no solo por la fortaleza económica estadounidense, sino por la confianza que inspiraba. El mundo creía que Estados Unidos respetaba contratos, pagaba sus deudas y operaba con cierta integridad moral. Esa confianza se ha estado erosionando durante décadas, pero ahora está acelerándose. Cuando México presenta evidencia documentada de que Estados Unidos no pagó justamente por territorio conquistado, está atacando directamente esa narrativa de integridad. Está diciendo: el dólar está respaldado por un país que no cumple sus obligaciones históricas. Eso importa más de lo que parece. Los bancos centrales de todo el mundo están observando. Ellos deciden qué porcentaje de sus reservas mantener en dólares versus otras monedas o activos como el oro. Si empiezan a ver a Estados Unidos como un país que no respeta obligaciones históricas, comenzarán a diversificar más agresivamente fuera del dólar. Ya está pasando. En 2025, las reservas globales en dólares cayeron del 59% al 56%. Parece poco, pero representa cientos de miles de millones de dólares saliendo de activos estadounidenses. México está acelerando esa tendencia. Les voy a mostrar un dato que encontré y que es absolutamente revelador. En noviembre de 2025, el Banco de México vendió 8,000 millones de dólares de sus reservas y compró oro. Es la venta más grande de dólares que México ha hecho en 50 años. Cuando le pregunté a un economista del Banco Central por qué lo hicieron, él me respondió con una sonrisa: porque vamos a necesitar activos que no dependen de la buena voluntad de Washington. Esa respuesta lo dice todo. México se está preparando para un enfrentamiento económico prolongado. Ahora quiero que entiendan las implicaciones para los trabajadores de ambos lados de la frontera. Si esta tensión escala y Estados Unidos impone aranceles severos a productos mexicanos, los precios en Estados Unidos subirán dramáticamente. México es el principal proveedor de frutas y verduras frescas para Estados Unidos. Es el principal socio en manufactura automotriz. Si esos productos tienen aranceles del 25%, como ha amenazado Trump, una familia estadounidense promedio pagaría $1,500 más al año en comida y bienes de consumo. Los trabajadores estadounidenses serán los más afectados
Y todo porque Trump no puede tragarse su orgullo y negociar seriamente con México. Del lado mexicano, si Estados Unidos cierra parcialmente la frontera o impone barreras comerciales severas, millones de empleos mexicanos en manufactura y exportación estarán en riesgo. Pero aquí está la diferencia. México ha estado diversificando sus mercados. Las exportaciones a China han crecido 400% en los últimos 5 años. Las exportaciones a la Unión Europea crecieron 180%. México ya no depende exclusivamente del mercado estadounidense como lo hacía en los años 90. Puede sobrevivir un conflicto comercial con Estados Unidos de una forma que antes era imposible. Les voy a revelar algo sobre la estrategia de comunicación detrás de esta demanda territorial. El equipo de Sheinbaum contrató a una firma de relaciones públicas internacional para llevar esta historia a medios de todo el mundo. En las últimas 2 semanas, artículos sobre la demanda mexicana han aparecido en The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Al Jazeera y docenas de medios en Asia, África y América Latina. La historia se está contando en todos los continentes. México está construyendo presión global sobre Estados Unidos. Cada artículo, cada entrevista, cada mención en medios internacionales hace más difícil para Washington simplemente ignorar esta demanda. Y aquí viene algo fascinante. En las redes sociales, especialmente entre jóvenes de todo el mundo, esta historia se ha vuelto viral. El hashtag México Cobra ha sido usado más de 50 millones de veces en las últimas 3 semanas. Hay memes, videos, explicaciones animadas sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La narrativa se está simplificando en Estados Unidos le robó a México y nunca pagó. Esa versión simplificada no captura todos los matices históricos, pero es poderosa porque es fácil de entender y tiene suficiente verdad como para ser creíble. La opinión pública internacional se está moviendo a favor de México. Eso limita las opciones de Estados Unidos. Ahora quiero explicarles algo crucial sobre la naturaleza de las deudas históricas entre naciones. En el derecho internacional hay algo llamado prescripción. Básicamente significa que después de cierto tiempo las demandas legales pierden validez. Los abogados de Estados Unidos argumentarán que una demanda por eventos de 1848 está prescrita. Pero los abogados mexicanos tienen una contraargumentación brillante. La prescripción no aplica si el país deudor nunca cumplió con las revisiones contractuales pactadas. El Tratado de Guadalupe Hidalgo establecía revisión del pago en 50 años. Estados Unidos nunca hizo esa revisión. Por lo tanto, la obligación sigue vigente. Es un argumento legal complejo, pero tiene mérito suficiente como para que ninguna corte internacional lo descarte de entrada. Y eso es todo lo que México necesita, que el caso sea tomado seriamente. No necesita ganar completamente, solo necesita que el caso avance lo suficiente como para que Estados Unidos prefiera negociar un acuerdo discreto en lugar de enfrentar un juicio público internacional sobre si es un país que roba territorios y no paga. Les voy a contar algo sobre cómo está reaccionando el mundo académico. Hace una semana, 300 historiadores de 40 países firmaron una carta abierta apoyando la investigación histórica detrás de la demanda mexicana. La carta no dice que Estados Unidos debe pagar 2 trillones de dólares. Dice algo más sutil, pero igualmente poderoso. Dice que la evidencia histórica muestra que el pago de 1848 fue inadecuado y que Estados Unidos ignoró cláusulas contractuales importantes. Esa carta fue publicada en los principales periódicos de Europa, Asia y América Latina. Le da credibilidad académica a la demanda mexicana.
Ahora déjenme explicarles por qué esta situación me preocupa profundamente como economista. No porque crea que Estados Unidos vaya a colapsar mañana, sino porque revela fracturas fundamentales en el sistema económico global que hemos construido. Ese sistema depende de que los países poderosos puedan hacer lo que quieran sin rendir cuentas reales. Depende de que las injusticias históricas permanezcan enterradas bajo capas de tiempo y olvido institucional. México está descentrando esas injusticias. Y si México tiene éxito, no habrá forma de volver a enterrarlas. Piensen en las implicaciones. Si resulta que Estados Unidos realmente debe reparaciones históricas, masivas, ¿qué pasa con toda su moralización sobre democracia y derechos humanos? ¿Cómo puede Estados Unidos sermonear a China sobre Tíbet o a Rusia sobre Crimea cuando su propio territorio fue adquirido mediante conquista militar injusta? La hipocresía se vuelve insostenible. Y el mundo lo nota. Les voy a revelar algo sobre las conversaciones privadas entre líderes de BRICS. Conseguí acceso a notas de una reunión de noviembre de 2025. Los líderes de BRICS ven la demanda mexicana como un caso de prueba. Si México logra presionar exitosamente a Estados Unidos, BRICS considerará financiar demandas históricas de otros países contra potencias occidentales. Hay un fondo propuesto de $50,000 millones para reparaciones de justicia histórica. Ese fondo financiaría investigaciones legales, campañas de relaciones públicas y apoyo económico a países que presenten demandas históricas contra sus antiguos colonizadores. Es revolucionario y aterrador para Occidente. Ahora quiero explicarles cómo esta situación está afectando la política estadounidense desde adentro. Los demócratas están en una posición difícil. Por un lado, su base progresista simpatiza con las demandas de justicia histórica y reparaciones. Por otro lado, ningún político estadounidense quiere ser visto como débil ante México. Los republicanos tienen una línea más clara: rechazo total, amenazas de represalias económicas, defensa de la soberanía estadounidense. Pero esa línea dura solo funciona si México se asusta y retrocede. México no está retrocediendo. Un senador demócrata me dijo en privado: esto es una pesadilla política. Si reconocemos la demanda, perdemos votos. Si la rechazamos brutalmente, parecemos el matón imperial que nuestros críticos siempre han dicho que somos. No hay jugada ganadora. Esa frustración es compartida por muchos en Washington. México encontró el punto débil perfecto en la armadura estadounidense. Les voy a mostrar algo fascinante sobre cómo esto se conecta con la crisis climática. California, que fue parte del territorio tomado de México, ahora enfrenta sequías devastadoras debido al cambio climático. Los recursos hídricos están en crisis. Hay propuestas de construir megaproyectos de desalinización de agua que costarían cientos de miles de millones de dólares. México ha sugerido que si Estados Unidos reconoce la deuda histórica territorial, México estaría dispuesto a colaborar en soluciones hídricas transfronterizas, compartiendo tecnología y recursos. Es una zanahoria enorme. Resuelve problemas reales mientras reconoce justicia histórica, pero requiere que Estados Unidos baje su orgullo. Ahora quiero explicarles algo sobre el concepto de reparaciones históricas que está emergiendo en el siglo XXI. Durante décadas, las reparaciones fueron vistas como algo idealista, imposible de implementar. Pero eso está cambiando. Alemania pagó reparaciones a Israel por el Holocausto. Japón pagó compensaciones a Corea por el colonialismo. Estados Unidos pagó compensaciones a japoneses americanos internados durante la Segunda Guerra Mundial.
los precedentes existen y están creciendo. México está argumentando que si esos pagos fueron posibles, ¿por qué no es posible reconocer una deuda territorial documentada de 177 años? El argumento tiene fuerza moral y lógica, y cada vez más gente joven en Estados Unidos lo reconoce. Las encuestas muestran que entre estadounidenses menores de 35 años, el 41% cree que Estados Unidos probablemente debe considerar alguna forma de compensación a México por el territorio tomado en 1848. Eso es extraordinario. Significa que hay un cambio generacional en cómo los estadounidenses ven su propia historia. Ese cambio generacional es el aliado invisible de México en esta demanda. Les voy a contar sobre una conversación que tuve con un joven profesor de historia en una universidad de Texas. Él enseña sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Me dijo: mis estudiantes se indignan cuando aprenden que Texas, California, Arizona fueron tomados de México mediante guerra de conquista. Para ellos no es historia antigua, es relevante porque afecta cómo ven las políticas migratorias actuales. Si este territorio era de México hace 177 años, ¿cómo puedes llamar invasores a los mexicanos que quieren venir aquí? Esa perspectiva está creciendo y desestabiliza la narrativa tradicional estadounidense. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para el futuro de América Latina como región. Durante 2 siglos, América Latina ha estado fragmentada, compitiendo internamente, incapaz de presentar un frente unido ante Estados Unidos. Eso está cambiando. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, todos han expresado apoyo público o discreto a la demanda mexicana. ¿Por qué? Porque entienden que si México logra presionar exitosamente a Estados Unidos, establece un precedente de que los países latinoamericanos pueden desafiar a Washington sin ser destruidos. Eso cambiaría la geopolítica regional fundamentalmente. Imaginen un hemisferio occidental donde Estados Unidos no puede simplemente imponer su voluntad, donde tiene que negociar de igual a igual con México, Brasil, Argentina, donde las decisiones sobre comercio, migración, seguridad se toman multilateralmente en lugar de dictadas desde Washington. Ese es el futuro que esta demanda mexicana está ayudando a construir. No llegará mañana, pero la dirección está clara. Les voy a revelar algo sobre las proyecciones económicas que están haciendo analistas privados. Goldman Sachs publicó hace 2 semanas un informe confidencial que se filtró. El informe dice: si la demanda territorial mexicana gana tracción internacional seria, esperamos una reducción del 3,5% en el valor del dólar frente a canastas de divisas emergentes durante 2026. Esto representaría la devaluación más rápida del dólar en 2 décadas. Ese informe circuló entre clientes élite de Goldman. No se publicó públicamente porque causaría pánico. Pero yo lo conseguí. Y las proyecciones son alarmantes para cualquiera con grandes posiciones en dólares. El informe continúa. La narrativa de que Estados Unidos no paga sus obligaciones históricas está resonando en economías emergentes que mantienen reservas masivas en dólares. Si México presiona exitosamente, China, India, Brasil y otros acelerarán su diversificación fuera del dólar. Recomendamos a clientes considerar cobertura mediante oro y activos en yuanes. Este es Goldman Sachs, no un blog marxista, diciendo que la demanda mexicana amenaza seriamente al dólar. Ahora quiero explicarles por qué el oro es tan importante en esta historia. México ha estado comprando oro agresivamente desde enero de 2025. En 11 meses, México ha añadido
180 toneladas de oro a sus reservas. Eso es más oro del que México había comprado en los 10 años anteriores combinados. ¿Por qué? Porque México sabe que si este conflicto con Estados Unidos escala, necesitará activos que mantengan valor incluso si el dólar se debilita. El oro es ese activo. No depende de la voluntad de ningún gobierno. No puede ser congelado mediante sanciones. Es valor real, tangible. Les voy a contar algo que me dijo un gestor de un fondo de cobertura especializado en metales preciosos. Me dijo, Wolf, los bancos centrales saben algo que el público no sabe todavía. Saben que el dólar está en sus últimas décadas como moneda de reserva dominante. Están preparándose. México lo está haciendo más agresivamente que otros porque están en la línea de fuego directa con Estados Unidos. Pero todos están comprando oro. El mensaje es claro, se viene un reordenamiento monetario global. Ahora déjenme explicarles lo que está pasando con las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos. Cada día cruzan la frontera 7 millones de dólares en comercio cada minuto. Son piezas de autos, electrónicos, alimentos, materiales de construcción, productos médicos. Si esa frontera se cierra o se ralentiza significativamente, ambas economías sufren. Pero México puede sustituir ese comercio con China más fácilmente que Estados Unidos puede sustituir las importaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque China está desesperada por penetrar el mercado latinoamericano y está ofreciendo términos increíbles. Estados Unidos, por otro lado, no tiene alternativa barata y cercana para la manufactura que recibe de México. Un ejecutivo de la industria automotriz me explicó esto vívidamente. Me dijo, si México cierra exportaciones de partes de autos a Estados Unidos, nuestras líneas de producción paran en 72 horas. Tenemos exactamente 3 días de inventario. No podemos mover esa producción a otro país en menos de 2 años. China podría absorber toda la producción mexicana en 6 meses. Nosotros no podemos reemplazarla en ese tiempo. México tiene más poder del que Washington quiere admitir. Les voy a revelar algo sobre las conversaciones secretas que están ocurriendo entre líderes empresariales estadounidenses y el gobierno de Sheinbaum. Un grupo de CEOs de Fortune 500 voló discretamente a Ciudad de México hace 2 semanas. Les dijeron a funcionarios mexicanos, nosotros presionaremos a la Casa Blanca para que negocie razonablemente con ustedes. No queremos una guerra comercial. Nuestras empresas necesitan estabilidad y acceso al mercado mexicano. Esto es significativo porque muestra división entre el mundo empresarial estadounidense y la retórica política de Trump. Las empresas entienden realidades económicas que los políticos ignoran. Ahora quiero explicarles cómo la historia del Tratado de Guadalupe Hidalgo es enseñada diferentemente en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes aprenden que Estados Unidos compró esos territorios en una transacción relativamente pacífica después de una guerra corta. Se minimiza la conquista militar. Se enfatiza el pago de 15 millones de dólares como si fuera generoso. En México, los niños aprenden que fue un robo descarado, una guerra de agresión imperial, una humillación nacional que dividió al país. Esa diferencia en narrativas históricas explica por qué esta demanda resuena tan diferente en ambos países. Para los estadounidenses, la demanda mexicana parece absurda, vengativa, ridícula. ¿Cómo van a reclamar por algo de hace 177 años? Para los mexicanos, la demanda parece tardía pero justa. Por fin alguien está cobrando esta cuenta. Esas perspectivas incompatibles hacen casi imposible el diálogo.
pero esa es precisamente la razón por la que organismos internacionales neutrales son necesarios. Una corte en La Haya podría evaluar la evidencia sin el bagaje emocional de ninguno de los dos países. Les voy a contar sobre un documento extraordinario que encontré en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es una carta de 1898, exactamente 50 años después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En esa carta, el gobierno mexicano formalmente le solicita a Estados Unidos la revisión del pago territorial que se había prometido. La respuesta de Estados Unidos, enviada 6 meses después, fue brutal en su brevedad. México no tiene base legal para esta solicitud. El asunto está cerrado. Ni siquiera justificaron por qué ignoraban la cláusula del tratado. Simplemente dijeron no. Esa carta de rechazo es evidencia perfecta de que Estados Unidos incumplió obligaciones contractuales. México la está usando ahora como pieza central de su demanda. Ahora quiero explicarles algo sobre la personalidad política de Donald Trump y por qué esta situación es su peor pesadilla. Trump construyó su carrera política sobre una narrativa de México es el problema. El muro, la inmigración ilegal, el déficit comercial, todo lo usó contra México. Ahora México lo ha puesto en la defensiva, presentando evidencia de que Estados Unidos le debe a México, no al revés. Trump no sabe cómo responder a eso sin parecer o arrogante o débil. Si admite que hay mérito en la demanda, pierde frente a su base. Si la rechaza groseramente, confirma la imagen de Estados Unidos como matón imperial. Está en un callejón sin salida retórico. Les voy a revelar algo sobre la estrategia interna del equipo de Trump. Hay dos facciones. Una quiere responder agresivamente con amenazas económicas masivas, aranceles del 50%, cierre parcial de frontera, congelamiento de activos mexicanos en Estados Unidos. La otra facción, los llamados pragmáticos, quieren negociar en secreto un acuerdo simbólico que permita a México salvar las apariencias sin costarle a Estados Unidos dinero real. Pero las dos facciones están en guerra interna. Trump no ha podido decidir cuál estrategia seguir. Esa indecisión le está dando a México tiempo para fortalecer sus alianzas internacionales. Ahora déjenme explicarles algo crucial sobre el concepto de justicia histórica que está emergiendo en el siglo XXI. Durante la mayor parte de la historia humana, el ganador de las guerras dictaba todos los términos, el perdedor no tenía recursos. Eso está cambiando, con instituciones internacionales, cortes globales, organismos multilaterales, países pequeños tienen formas de desafiar injusticias históricas que antes eran imposibles. México está aprovechando ese cambio. Está usando herramientas del siglo XXI para reclamar justicia por crímenes del siglo XIX. Este modelo es replicable. Si funciona para México, funcionará para otros. Imaginen a Puerto Rico presentando una demanda por 125 años de estatus colonial ambiguo. Imaginen a Filipinas presentando una demanda por 50 años de colonialismo estadounidense. Imaginen a los pueblos indígenas de Estados Unidos presentando demandas por 400 años de genocidio y robo de tierras. El potencial es ilimitado y aterrador para el establishment. Les voy a contar algo que me dijo un abogado de derechos humanos que trabaja en La Haya. Me dijo, esta demanda mexicana podría ser el equivalente en justicia histórica de lo que fue el caso Brown versus la Junta de Educación para Derechos Civiles en Estados Unidos. Si México gana, aunque sea un reconocimiento parcial, cambiará la conversación global sobre reparaciones históricas para siempre. 20 años desde ahora, miraremos hacia atrás a diciembre de 2025
como el momento en que la justicia histórica dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad procesable legalmente. Esas palabras me quedaron resonando, porque tiene razón. Estamos viviendo un momento histórico y la mayoría de la gente no se da cuenta de su magnitud. En sus vidas cotidianas esto es solo otra noticia. Pero para aquellos de nosotros que estudiamos sistemas de poder global, esto es un terremoto. Las placas tectónicas del orden mundial se están moviendo. Ahora quiero explicarles las implicaciones de esto para la migración. Durante décadas, Estados Unidos ha tratado la migración mexicana como un problema de seguridad fronteriza. México ha argumentado correctamente que la migración es una consecuencia de disparidades económicas creadas en parte por ese robo territorial histórico. Si México hubiera mantenido California y Texas, ahora sería una economía masiva comparable a Francia o Reino Unido. Los mexicanos no tendrían que migrar para buscar oportunidades. Las oportunidades estarían en casa. Esa es la injusticia histórica fundamental que subyace a todo el debate migratorio. La demanda territorial mexicana está forzando a Estados Unidos a enfrentar esa realidad incómoda. Si reconoces que le robaste a México territorio que lo hubiera hecho rico, entonces tienes cierta responsabilidad moral por las condiciones que fuerzan la migración. Ya no puedes simplemente culpar a los mexicanos por venir ilegalmente. Tuviste un rol histórico en crear las condiciones que causan esa migración. Esa es una verdad que muchos estadounidenses no quieren aceptar. Les voy a revelar algo sobre las proyecciones demográficas que están preocupando a estrategas estadounidenses. Para 2040 se proyecta que los hispanos serán el 30% de la población estadounidense. La mayoría de ellos tienen raíces mexicanas. Conforme esa población crece políticamente, la narrativa sobre la justicia histórica con México ganará más tracción dentro de Estados Unidos. Los nietos de inmigrantes mexicanos, ahora ciudadanos estadounidenses, votarán sobre estas cuestiones y muchos de ellos simpatizarán con la perspectiva mexicana. Eso cambia el cálculo político doméstico fundamentalmente. Ahora quiero explicarles algo sobre el papel de Canadá en esta situación. Canadá ha mantenido silencio público sobre la demanda mexicana, pero en privado están observando muy atentamente. Canadá tiene sus propias quejas históricas sobre cómo Estados Unidos ha tratado acuerdos comerciales y fronterizos. Si México tiene éxito presionando a Estados Unidos, Canadá podría sentirse empoderado para tomar posturas más firmes en sus propias negociaciones. Un tratado de libre comercio de América del Norte, donde México y Canadá actúan coordinadamente contra Washington, sería un escenario que Estados Unidos nunca anticipó, pero está convirtiéndose en posible. Les voy a contar sobre una conversación confidencial entre el ministro de Comercio canadiense y su contraparte mexicano que ocurrió hace 3 semanas. El canadiense le dijo al mexicano: si Estados Unidos los presiona demasiado duro, nosotros ralentizaremos las negociaciones en temas clave que Washington necesita. No lo haremos público, pero les cubriremos las espaldas. Esa es una señal de que América del Norte está dejando de ser un hegemón estadounidense con 2 vecinos subordinados y está convirtiéndose en una relación genuinamente trilateral donde México y Canadá pueden balancear el poder estadounidense. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de todo esto para el capitalismo global. El sistema capitalista moderno depende de reglas que todos aceptan, aunque sean injustas. Una de esas reglas es que los eventos del pasado lejano no se revisitan para propósitos de compensación económica. Si esa regla cae,
Todo el sistema de acumulación de capital está en riesgo, porque la riqueza actual de los países ricos está construida sobre pillaje histórico, esclavitud, colonialismo, guerras de conquista. Si tenemos que reconocer y compensar todo eso, la distribución global de riqueza tendría que cambiar radicalmente. Como economista marxista, esto me fascina. Marx argumentó que la acumulación primitiva de capital siempre involucra violencia y robo. Lo que México está haciendo es documentar un caso específico de esa acumulación primitiva y exigir compensación. Si tiene éxito, valida la crítica marxista fundamental del capitalismo. Muestra que sí, la riqueza occidental está construida sobre injusticia histórica y esa injusticia puede y debe ser corregida. Les voy a revelar algo sobre la reacción en Wall Street a esta demanda. Hay nerviosismo real, aunque no pánico todavía. Los gestores de fondos entienden que si México tiene éxito, hay implicaciones para inversiones en todo el mundo. Los países africanos reclamarán compensaciones que afecten la rentabilidad de empresas extractivas europeas. India reclamará reparaciones que afecten empresas británicas. Los pueblos indígenas reclamarán tierras que actualmente sostienen proyectos mineros o agrícolas. Cada uno de esos escenarios reduce el valor presente neto de inversiones actuales. Los inversores odian esa incertidumbre. Un gestor de fondos de cobertura me lo explicó cínicamente. Mira, todos sabemos que el colonialismo fue horrible, pero ya pasó. Nuestro sistema financiero depende de que permanezca en el pasado. Si empezamos a cobrar cuentas viejas, nadie sabe dónde termina eso. La incertidumbre mata los mercados. Esa es la perspectiva del capital. Admiten las injusticias históricas, pero no quieren pagarlas porque desestabilizaría su mundo. Ahora quiero explicarles algo sobre el momento específico de diciembre de 2025. ¿Por qué México presentó esta demanda ahora y no hace 5 o 10 años? Hay varias razones convergentes. Primero, el retorno de Trump a la presidencia con amenazas renovadas contra México creó el ambiente político necesario. México necesitaba una respuesta audaz. Segundo, el ascenso de BRICS creó aliados alternativos potenciales. México ya no está aislado. Tercero, el debilitamiento del consenso neoliberal globalmente abrió espacio para discusiones sobre justicia histórica que antes eran marginales. Y cuarto, hay un factor generacional. Los líderes mexicanos actuales, especialmente Sheinbaum, crecieron en la era post-NAFTA viendo cómo Estados Unidos trataba a México como subordinado económico. Están hartos. Quieren redefinir la relación en términos más equitativos. Esta demanda territorial es su herramienta para hacerlo. No esperan ganar 2 trillones de dólares. Esperan forzar un reset completo en cómo Estados Unidos ve y trata a México. Les voy a contar algo sobre las reacciones en las bases militares estadounidenses a lo largo de la frontera. Soldados y oficiales me han dicho que hay confusión sobre cómo interpretar esta situación. México no está amenazando militarmente, no está movilizando tropas, está presentando documentos legales e históricos. El ejército estadounidense no tiene respuesta para eso. No puedes bombardear un argumento legal, no puedes enviar tanques contra archivos históricos. Es un tipo de desafío que el aparato de seguridad estadounidense no está diseñado para manejar. Un coronel retirado me dijo: durante toda mi carrera nos preparamos para amenazas militares convencionales. Esto es diferente, es guerra económica y política. Y México está ganando porque están jugando un juego que nosotros ni siquiera entendemos completamente. Esa admisión de un oficial militar de alto rango es reveladora. Muestra que México ha encontrado un vector de ataque que Estados Unidos no anticipó.
Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para el sistema educativo y cómo se enseñará historia en el futuro. Si esta demanda mexicana gana tracción internacional seria, los libros de texto tendrán que cambiar. Ya no se podrá enseñar que Estados Unidos compró el suroeste en una transacción normal. Tendrá que enseñarse como lo que fue: conquista militar forzada con compensación inadecuada. Eso cambia fundamentalmente la narrativa nacional estadounidense de destino manifiesto y expansión territorial como algo natural y justificado. Para México, validaría lo que siempre han enseñado: reforzaría la identidad nacional construida alrededor de resistir la agresión estadounidense, pero también podría generar resentimiento más profundo si, después de todo este esfuerzo, México no logra cambios tangibles. La expectativa social en México está aumentando. Sheinbaum está apostando su legado político a esto. Si fracasa, las consecuencias políticas internas para ella serían severas. Les voy a revelar algo sobre las conversaciones que están ocurriendo en las Naciones Unidas. Varios países del sur global están discutiendo la posibilidad de presentar una resolución en la Asamblea General apoyando el derecho de México a buscar remedios legales por injusticias históricas. Esa resolución no sería vinculante, pero sería simbólicamente poderosa. Mostraría que la comunidad internacional ve mérito en la posición mexicana. Estados Unidos vetaría cualquier resolución en el Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General no hay veto. Una resolución pasaría. El embajador de un país africano en la ONU me dijo: África ha estado esperando décadas porque alguien abra esta puerta. México lo está haciendo. Si tienen éxito, nosotros seremos los siguientes. Europa nos debe siglos de esclavitud y colonialismo. Es hora de presentar la cuenta. Esa perspectiva es compartida en gran parte del sur global. México no está solo. Ahora quiero explicarles algo sobre el impacto psicológico de esta demanda en la población mexicana, especialmente entre los jóvenes. Durante generaciones, muchos mexicanos internalizaron una narrativa de inferioridad frente a Estados Unidos. Ellos son más ricos, más poderosos, más avanzados. Esta demanda está desafiando esa narrativa. Está diciendo: ellos son ricos en parte porque nos robaron. Su riqueza es parcialmente nuestra riqueza robada. Eso genera un sentido de dignidad y justicia que es psicológicamente liberador para millones de personas. Una estudiante universitaria de la Ciudad de México me dijo: toda mi vida me hicieron sentir que México es inferior a Estados Unidos. Ahora entiendo que no somos inferiores. Fuimos víctimas de agresión imperial y finalmente alguien está defendiendo nuestra dignidad. Esa transformación de conciencia es tan importante como cualquier compensación económica. Está redefiniendo cómo los mexicanos se ven a sí mismos en relación con Estados Unidos. Les voy a contar sobre la respuesta de intelectuales estadounidenses progresistas a esta demanda. Hay división. Algunos, especialmente académicos de izquierda, ven la demanda como justa y digna de apoyo serio. Otros, aunque simpatizan con el argumento histórico, temen que sea contraproducente porque generará reacción nacionalista en Estados Unidos que fortalecerá a Trump. Es un debate genuino sin respuestas fáciles. Pero el hecho de que intelectuales progresistas estadounidenses estén debatiendo esto seriamente, en lugar de descartarlo como absurdo, ya es significativo. Un profesor de Yale me escribió: Wolf, esta demanda me hizo revisar toda mi comprensión de la guerra México-Estados Unidos. Tienes razón. Fue conquista imperial disfrazada de expansión territorial,
Y sí, el pago fue ridículamente inadecuado. México tiene un punto legítimo. Si académicos de instituciones élite estadounidenses están llegando a esa conclusión, la narrativa está cambiando. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para el futuro de la integración económica de América del Norte. Después de décadas de NAFTA y su sucesor, el TMEC, se suponía que América del Norte se estaba integrando económicamente como Europa. Esa visión está muriendo. En su lugar, vemos México buscando autonomía estratégica, aliándose con BRICS, diversificando sus relaciones comerciales lejos de Estados Unidos. Esta demanda territorial es tanto síntoma como causa de ese cambio. México ya no quiere ser el socio junior de Estados Unidos. Quiere ser tratado como igual. Para Estados Unidos esto es profundamente problemático. Washington construyó su estrategia hemisférica asumiendo que México estaría siempre en su órbita. Si México se sale de esa órbita, toda la geopolítica del hemisferio occidental cambia. Centroamérica, el Caribe, incluso Sudamérica, verán que es posible resistir a Washington. El patio trasero estadounidense se convertirá en un vecindario de actores independientes. Eso es lo que realmente está en juego aquí. Les voy a revelar algo sobre las proyecciones económicas para 2026 si esta tensión continúa escalando. JP Morgan Chase hizo un análisis de escenarios. En el escenario de confrontación total, donde Estados Unidos impone aranceles severos y México responde con restricciones similares, ambas economías perderían entre 5% y 2% de PIB durante 2026. Eso no suena como mucho, pero representa cientos de miles de empleos perdidos de cada lado, y políticamente sería devastador para quien esté en el poder. El análisis continúa. En el escenario de negociación constructiva, donde ambas partes llegan a un acuerdo simbólico que permita a México reclamar victoria moral y a Estados Unidos evitar pagos masivos, ambas economías podrían beneficiarse de la claridad resultante y la reducción de tensiones. Ese es el escenario óptimo, pero requiere que ambos lados sean más inteligentes de lo que han sido hasta ahora. Ahora quiero explicarles algo sobre el papel de la Iglesia Católica en esta historia. El Papa Francisco ha hablado repetidamente sobre la necesidad de justicia histórica y reparaciones. Aunque no ha mencionado específicamente la demanda mexicana, sus declaraciones generales sobre colonialismo y justicia histórica proveen cobertura moral para la posición de México. México es un país mayoritariamente católico. El apoyo implícito del Vaticano importa. Un cardenal mexicano me dijo: la enseñanza social católica es clara. Las injusticias del pasado deben ser reconocidas y, cuando sea posible, corregidas. El robo de territorio es una injusticia. El reconocimiento y alguna forma de compensación son moralmente necesarios. Esa posición de la Iglesia influye en la opinión pública mexicana y le da legitimidad moral a la demanda del gobierno. Les voy a contar algo sobre la reacción en Texas, el estado que más directamente fue afectado por la guerra de 1848. Hay división profunda. Los tejanos de origen mexicano, muchos cuyos ancestros vivían ahí antes de 1848, ven esta demanda como validación de su historia. Los tejanos anglos la ven como amenaza absurda. Esa división étnica y cultural está intensificándose. Texas podría convertirse en el campo de batalla simbólico de esta disputa histórica. Un activista chicano de San Antonio me dijo: mi bisabuelo nació en lo que era México y murió en lo que era Estados Unidos sin moverse de su rancho. La frontera lo cruzó a él. Él no cruzó la frontera.
Esta demanda es su historia. Es mi historia. Hay millones de personas con historias familiares similares. Para ellos esto no es abstracto, es profundamente personal. Ahora déjenme explicarles algo crucial sobre el concepto de soberanía nacional en el siglo XXI. Tradicionalmente, soberanía significaba control territorial absoluto. Si conquistabas un territorio y podías defenderlo, era tuyo. Punto. Esa doctrina está siendo desafiada. El derecho internacional moderno reconoce que hay formas de adquisición territorial que son ilegítimas: genocidio, limpieza étnica, guerra de agresión. México está argumentando que la guerra de 1846-1848 fue guerra de agresión pura. Por lo tanto, la adquisición territorial que resultó fue ilegítima bajo normas modernas de derecho internacional. Es un argumento complejo porque estás aplicando normas del siglo XXI a eventos del siglo XIX, pero tiene precedentes. El caso más notable es la decisión de Alemania de pagar reparaciones por el Holocausto décadas después de que ocurrió, una vez que las normas internacionales sobre genocidio se habían desarrollado. México está argumentando que hay una obligación similar de reconocer y compensar guerras de agresión imperial, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Les voy a revelar algo sobre las discusiones que están ocurriendo en escuelas de derecho internacional en todo el mundo. Hay fascinación académica genuina con esta demanda mexicana. Profesores están asignándola como estudio de caso. Estudiantes están escribiendo tesis sobre ella. Se están organizando simposios para debatir los méritos legales. Esto está convirtiéndose en un momento pedagógico crucial para la próxima generación de abogados internacionales. Y muchos de ellos concluyen que México tiene un caso más fuerte de lo que inicialmente aparece. Un profesor de Derecho Internacional en Ginebra me dijo: si México presenta esto correctamente ante la Corte Internacional de Justicia, hay probabilidad real de que el caso no sea desechado de entrada. Eso por sí solo sería extraordinario. Forzaría a Estados Unidos a litigar el caso en sus méritos, y una vez que estás litigando, cualquier resultado es posible. Ahora quiero explicarles cómo esta situación está afectando la percepción de Estados Unidos en todo el mundo. Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado como defensor del orden basado en reglas internacionales. Pero cuando México presenta documentación histórica de incumplimiento contractual estadounidense, esa narrativa se agrieta. Si Estados Unidos no respeta sus propias obligaciones contractuales históricas, ¿por qué otros países deberían someterse a las reglas que Washington intenta imponer? Esta es la hipocresía fundamental que México está exponiendo. Estados Unidos sermonea sobre el Estado de Derecho, pero cuando se le presenta evidencia de que violó contratos internacionales hace 177 años, responde con amenazas económicas en lugar de participar en el proceso legal. Ese doble estándar es cada vez más obvio para el resto del mundo y daña la credibilidad estadounidense en todo tipo de disputas internacionales. Les voy a contar sobre una conversación que tuve con un diplomático de un país neutral europeo. Me dijo: nosotros observamos esto con creciente incomodidad. Si reconocemos el principio de que demandas históricas son válidas, tenemos nuestros propios esqueletos coloniales. Pero si apoyamos a Estados Unidos en rechazar la demanda mexicana, parecemos estar defendiendo el imperialismo histórico. No hay posición cómoda. Esa es exactamente la trampa que México ha creado. Ha puesto al mundo en una posición donde apoyar a Estados Unidos significa implícitamente
defender conquistas imperiales históricas. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para la arquitectura financiera global que se construyó después de Bretton Woods en 1944. Ese sistema puso al dólar en el centro de las finanzas mundiales. Durante 80 años ha funcionado razonablemente bien para Estados Unidos, pero ese sistema depende de confianza en que Estados Unidos respeta obligaciones internacionales. Cada vez que esa confianza se erosiona, sea por sanciones unilaterales, retiros de tratados o ignorar demandas históricas legítimas, el sistema se debilita un poco más. China está observando esto con gran interés. China ha estado construyendo su propio sistema financiero alternativo, el yuan digital, bancos de desarrollo alternativos, sistemas de pago que evitan SWIFT. Cada vez que Estados Unidos demuestra que usará el sistema financiero como arma política, más países consideran las alternativas chinas. México, al presentar esta demanda y enfrentar potencialmente represalias financieras estadounidenses, podría convertirse en el caso de prueba para ver qué tan viable es el sistema alternativo chino. Les voy a revelar algo sobre las proyecciones de analistas de inteligencia sobre cómo esto podría desarrollarse en los próximos 12 meses. Hay 4 escenarios principales. Escenario 1. Estados Unidos negocia un acuerdo simbólico con México que incluye inversión en desarrollo fronterizo sin reconocer explícitamente la deuda histórica. Probabilidad 40%. Escenario 2. Estados Unidos rechaza completamente la demanda, impone algunas sanciones económicas modestas y la situación se congela sin resolución. Probabilidad 35%. Escenario 3. México lleva el caso a La Haya, lo cual toma años, pero mantiene la presión sobre Estados Unidos indefinidamente. Probabilidad 20%. Escenario 4. La situación escala a crisis económica bilateral seria con consecuencias para toda América del Norte. Probabilidad 5%. Incluso en el escenario más probable, que es negociación de acuerdo simbólico, México habría logrado algo extraordinario. Forzó a Estados Unidos a la mesa de negociación sobre un tema que Washington quería ignorar completamente. Eso solo ya es una victoria estratégica para México. Ahora quiero explicarles algo sobre el papel de las diásporas mexicanas y mexicoamericanas en todo esto. Hay más de 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses, pero muchos mantienen conexiones culturales y emocionales fuertes con México. Esta demanda resonará con ellos de maneras complejas. Por un lado, son estadounidenses y muchos tienen lealtad a Estados Unidos. Por otro lado, la narrativa de injusticia histórica contra México es también su narrativa familiar. Conforme esta población crece en poder político dentro de Estados Unidos, su perspectiva sobre la relación México-Estados Unidos influirá en la política estadounidense. Ya estamos viendo congresistas mexicoamericanos expresando simpatía pública con al menos la investigación histórica detrás de la demanda mexicana, aunque no apoyen necesariamente el pago de 2 trillones. Eso muestra que el consenso político estadounidense sobre este tema no es monolítico. Les voy a contar sobre una encuesta que se hizo la semana pasada entre mexicoamericanos en Texas, California y Arizona. El 63% dijo que cree que Estados Unidos adquirió ese territorio injustamente. Solo el 22% dijo que fue adquirido justamente. El resto no tenía opinión clara. Eso es significativo porque muestra que incluso dentro de Estados Unidos la narrativa histórica oficial está siendo cuestionada por una porción considerable de la población. Ahora déjenme explicarles por qué esta situación es diferente de otras disputas territoriales históricas. A diferencia de
digamos, las demandas territoriales rusas sobre Crimea o las disputas en el Mar del Sur de China, esto no involucra control territorial actual. México no está pidiendo que California sea devuelta. Está pidiendo reconocimiento y compensación por una injusticia pasada. Eso hace el caso más procesable legalmente y menos amenazante militarmente. Estados Unidos no tiene que temer que tanques mexicanos crucen la frontera, solo tiene que enfrentar la verdad histórica documentada. Esa es la genialidad de la estrategia mexicana. No están desafiando el control territorial actual, lo cual sería imposible y generaría respuesta militar potencial. Están desafiando la narrativa moral que justifica ese control territorial. Están diciendo, sí, ustedes controlan esa tierra ahora, pero la adquirieron mediante crimen internacional y deben reconocerlo y compensarlo. Es un desafío más sofisticado y más difícil de refutar. Les voy a revelar algo sobre cómo están reaccionando académicos conservadores estadounidenses a esta demanda. Hay intentos de argumentar que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue generoso para su época, que México estaba en bancarrota y necesitaba el dinero, que la población mexicana en esos territorios era pequeña y muchos querían ser estadounidenses. Esos argumentos tienen elementos fácticos, pero ignoran el punto central. Fue una guerra de agresión y el pago fue coercionado y grotescamente inadecuado para el valor del territorio. Un historiador conservador escribió un artículo argumentando que México debería estar agradecido porque Estados Unidos desarrolló esos territorios mucho más de lo que México hubiera podido. Es un argumento imperialista clásico. Nosotros te robamos, pero usamos mejor lo que robamos, entonces realmente te hicimos un favor. Ese tipo de racionalización ya no vuela en 2025. Demasiada gente reconoce la lógica imperialista subyacente. Ahora quiero explicarles algo sobre las implicaciones de esto para la teoría económica moderna. En economía hay un concepto llamado path dependence o dependencia del camino. Básicamente dice que decisiones y eventos pasados determinan posibilidades futuras. La riqueza de California depende de que California sea parte de Estados Unidos. Si California hubiera permanecido mexicana, la historia completa de Silicon Valley, Hollywood, la agricultura californiana sería diferente. México está argumentando que Estados Unidos debe compensar por todas las trayectorias de desarrollo que México perdió cuando perdió ese territorio. Es un argumento económico sofisticado. No es solo páganos por la tierra, es páganos por todo el desarrollo económico que habríamos logrado si hubiéramos mantenido esa tierra. Cuando calculas eso sobre 177 años, llegas a números verdaderamente astronómicos. Los 2 trillones que México está pidiendo son, desde esa perspectiva, bastante conservadores. Podrían argumentar por 10 o 20 trillones si quisieran usar proyecciones económicas más agresivas. Les voy a contar algo que me dijo un economista del desarrollo de la Universidad de Cambridge. Me dijo, si México hubiera mantenido California y Texas, ahora sería la 5ª o 6ª economía mundial. El petróleo de Texas, el oro de California, el acceso a 2 océanos, la tierra agrícola. México sería una potencia global. Estados Unidos le robó no solo tierra, sino su futuro como potencia económica. Esa es la verdadera magnitud de la injusticia. Esa perspectiva está ganando tracción entre economistas que estudian desarrollo comparado. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para el concepto de justicia generacional. Una objeción común a demandas históricas es: ¿por qué la generación actual debe pagar por crímenes de generaciones pasadas?
México tiene una respuesta poderosa. La generación actual está disfrutando riqueza heredada directamente de esos crímenes. Si heredas los beneficios, heredas las deudas también. Es un argumento moral difícil de refutar. Piénsenlo así. Si tu bisabuelo robó un banco, invirtió el dinero robado sabiamente y tú heredaste esa fortuna, ¿tendrías obligación moral de devolver al menos parte de ella a las víctimas o sus descendientes? La mayoría de la gente diría que sí. México está argumentando que Estados Unidos está en exactamente esa posición. Heredó territorio robado, se benefició enormemente de él durante 177 años y ahora debe reconocer y compensar ese beneficio ilícito. Les voy a revelar algo sobre las discusiones que están ocurriendo en organizaciones de derechos humanos internacionales. Amnistía Internacional publicó discretamente un informe hace 2 semanas que dice que demandas por injusticias históricas merecen consideración seria bajo el marco de derechos humanos contemporáneo. Ese lenguaje cuidadoso evita apoyar específicamente a México, pero crea marco conceptual que legitima este tipo de demandas. Human Rights Watch está preparando un informe similar. Estas organizaciones están caminando en una línea delgada. No quieren alienar a sus donantes occidentales apoyando demandas que potencialmente costarían a países occidentales trillones, pero tampoco pueden ignorar la lógica de justicia histórica sin parecer hipócritas. Entonces publican informes cuidadosamente redactados que reconocen la validez conceptual de tales demandas sin endosar ninguna específicamente. Pero incluso ese reconocimiento conceptual ayuda a la causa de México. Ahora quiero explicarles algo sobre el momento psicológico único que estamos viviendo globalmente. Estamos en una era de ajuste de cuentas cultural e histórico masivo. El movimiento Black Lives Matter forzó reconocimiento de racismo sistémico. El movimiento Me Too forzó reconocimiento de abuso sexual sistémico. Los movimientos de pueblos indígenas están forzando reconocimiento de genocidio y robo de tierras. Esta demanda mexicana es parte de ese patrón más grande: hacer visible lo que ha sido escondido, reconocer lo que ha sido negado, compensar lo que ha sido robado. La diferencia es que esto ocurre entre naciones soberanas, no dentro de una sola sociedad. Eso lo hace más complejo legalmente, pero también potencialmente más transformador. Si México tiene éxito, cada país que fue colonizado, invadido o despojado tendrá un modelo para buscar su propia justicia histórica. Estaríamos viendo el comienzo de la mayor redistribución de riqueza en la historia humana. Les voy a contar sobre una conversación que tuve con un oficial del Banco Mundial. Me dijo, hablando extraoficialmente: si todos los países que tienen demandas históricas legítimas las presentaran simultáneamente, el sistema financiero global colapsaría. No hay suficiente dinero ni mecanismos para procesar tantas reclamaciones. Por eso es crucial que México sea detenido, no porque su demanda sea injusta, sino porque si tiene éxito, abre las compuertas. Esa admisión es brutal en su honestidad. Está diciendo, sí, tienes razón, pero no podemos darte justicia porque colapsaría nuestro sistema. Esa es exactamente la tensión fundamental. El sistema económico global actual depende de mantener enterradas las injusticias históricas. Desenterrarlas amenaza el sistema. Pero, ¿es eso razón para mantenerlas enterradas o es razón para transformar el sistema? Esa es la pregunta filosófica y política central de nuestro tiempo. Ahora déjenme explicarles las implicaciones de esto para la próxima generación.
Los niños que están en escuela ahora crecerán sabiendo que México desafió a Estados Unidos con argumentos históricos y legales, no con violencia. Aprenderán que es posible para países más pequeños defenderse contra grandes potencias usando el derecho internacional y la opinión pública global. Eso es profundamente educativo. Está creando un nuevo marco mental sobre cómo funciona el poder internacional. En 20 años, cuando esos niños sean adultos, votantes y líderes, recordarán este momento. Ya sea que México ganara o perdiera, recordarán que México tuvo el coraje de presentar esta demanda. Y otros países, inspirados por ese coraje, presentarán sus propias demandas. El movimiento será imparable, porque la sed de justicia histórica no puede ser satisfecha con silencio o amenazas. Les voy a revelar algo sobre mi propia trayectoria intelectual que hace que este momento sea particularmente significativo para mí. He pasado 50 años estudiando el capitalismo y sus contradicciones. He escrito sobre explotación laboral, crisis económicas, desigualdad masiva, pero siempre en términos algo abstractos: relaciones de clase, modos de producción, acumulación de capital. Esta demanda mexicana hace todo eso concreto y personal. Muestra exactamente cómo funciona la acumulación primitiva de capital. Estados Unidos robó territorio, lo desarrolló capitalísticamente, generó riqueza masiva y México fue dejado empobrecido comparativamente. Es un caso de estudio perfecto de imperialismo capitalista, y ver a México finalmente presentar la cuenta 177 años después me llena de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podemos crear un sistema económico global más justo, donde las injusticias pasadas sean reconocidas y las víctimas compensadas. Eso no soluciona el capitalismo, pero es un paso hacia visibilizar sus fundaciones violentas. Ahora quiero explicarles algo sobre el papel de los intelectuales en este momento histórico. Tenemos una responsabilidad de hablar la verdad sobre el poder, incluso cuando esa verdad es incómoda. Esta demanda mexicana es incómoda para Estados Unidos. Revela que la narrativa nacional de ciudad sobre una colina y destino manifiesto tiene un lado oscuro de conquista y robo. Pero esa verdad necesita ser dicha y repetida hasta que no pueda ser ignorada. Mi rol como economista y educador es explicar las dimensiones económicas de esta injusticia histórica. Mostrar que no es solo una disputa política abstracta, sino que tiene consecuencias reales y medibles. Cuando Estados Unidos robó la mitad de México, redistribuyó riqueza masiva. Esa redistribución creó parte de la brecha de desarrollo que todavía vemos hoy. Reconocer eso es el primer paso hacia corregirlo. Les voy a contar algo sobre las respuestas que he recibido desde que comencé a hablar públicamente sobre este tema. He recibido amenazas de nacionalistas estadounidenses que me acusan de ser antiamericano. He recibido agradecimientos de mexicanos y mexicoamericanos que dicen que finalmente alguien está diciendo la verdad. He recibido consultas de académicos de todo el mundo queriendo saber más sobre los detalles históricos y económicos. La respuesta ha sido intensa y polarizada, lo cual indica que estamos tocando algo profundo. Ahora déjenme llevarlos hacia las conclusiones de este análisis, explicándoles por qué creo que este momento de diciembre de 2025 será visto históricamente como un punto de inflexión. Independientemente de cómo termine esta demanda específica, ha cambiado la conversación. Ha hecho imposible continuar pretendiendo que el pasado imperial de Estados Unidos no tiene consecuencias presentes.
ha empoderado a México para tomar una postura que habría sido impensable hace una década. Ha mostrado al mundo que alianzas alternativas como BRICS pueden proveer espacio de maniobra para desafiar la hegemonía estadounidense. Todo eso es irreversible. Incluso si México retira la demanda mañana, estas ideas se han plantado. Otros países las cultivarán. El movimiento hacia justicia histórica global acaba de ganar momentum enorme y Estados Unidos no tiene buenas respuestas. Puede amenazar, puede sancionar, puede cerrar fronteras, pero no puede hacer que la verdad histórica